Es esa sensación cuando llegas a casa después de un largo día, abres la puerta y lo primero que ves es el desorden. Esa ropa sobre la silla que prometiste guardar hace 3 días, esos platos en el fregadero que te miran con reproche, ese montón de cosas que no tienen lugar fijo y que se acumulan como testigos silenciosos de tu cansancio. Y entonces sientes que el peso del día se duplica, porque tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio, se ha convertido en un recordatorio más de todo lo que no has podido hacer. Te sientas en el sofá, miras alrededor y piensas, mañana lo arreglo. Pero mañana llega con sus propias demandas y el desorden crece. Y con él crece también esa sensación de que estás perdiendo el control, no solo de tu casa, sino de tu vida misma. Hoy quiero hablarte de algo que aprendí desde muy pequeño, algo que en Japón no se enseña como una técnica de organización, sino como una filosofía de vida. Porque verás, el orden en una casa japonesa no es solo cuestión de estética, no es solo para que las cosas se vean bonitas cuando llega una visita. El orden es un acto de respeto, primero hacia el espacio que habitamos y luego, más importante aún, hacia nosotros mismos. Cuando dejamos que el caos reine en nuestro entorno, estamos permitiendo que el caos reine también en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de encontrar paz. Recuerdo las mañanas en la casa de mi abuela en Osaka. Ella se levantaba temprano, mucho antes de que el sol pintara el cielo de naranja. Y lo primero que hacía, incluso antes de preparar el té, era abrir las ventanas. Decía que había que dejar salir el aire de la noche, dejar salir los sueños y las preocupaciones que se habían quedado atrapados entre las paredes. Y después, con movimientos que parecían una danza silenciosa, comenzaba su rutina. No había prisa, no había tensión. Solo 12 minutos de atención plena. 12 minutos en los que cada objeto encontraba su lugar. Y con cada objeto que volvía a casa, ella también volvía a centrarse, a encontrar su equilibrio. Yo era un niño entonces y no entendía por qué dedicaba tanto cuidado a algo tan simple como doblar una servilleta o alinear los zapatos en la entrada. Me parecía que perdía el tiempo. Pero ahora, después de tantos años viviendo entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entiendo que ella no estaba perdiendo el tiempo. Estaba ganando claridad, estaba ganando serenidad. Estaba construyendo minuto a minuto un espacio donde su espíritu pudiera respirar. Y es que hay una diferencia enorme entre limpiar porque tienes que hacerlo, porque las visitas vienen o porque ya no encuentras la mesa bajo tanto desorden, y limpiar como un acto consciente de amor propio. La primera es una carga, una obligación que pesa. La segunda es una práctica de libertad, un regalo que te haces a ti mismo. Porque cuando tu espacio está en orden, tu mente encuentra orden también. Cuando cada cosa tiene su lugar, tú también encuentras tu lugar. Los japoneses tenemos una palabra para esto, seiri, que significa ordenar, clasificar, distinguir lo necesario de lo innecesario. Pero seiri no es solo un concepto de organización. Es el primer paso hacia una vida más ligera, más libre. Es el acto de mirar a tu alrededor y preguntarte con honestidad, ¿qué de todo esto realmente necesito? ¿Qué de todo esto me suma, me hace bien, me trae alegría? ¿Y qué es solo ruido, solo peso, solo una excusa para no enfrentar el vacío que a veces sentimos por dentro? Y sé que ahora mismo, mientras me escuchas, tal vez estás pensando, pero Yokoi, yo no tengo tiempo. Apenas llego a casa, tengo que hacer la cena, atender a los niños, responder mensajes del trabajo. Y cuando finalmente me siento, lo único que quiero es desconectar. ¿Cómo voy a dedicar tiempo a ordenar cuando ni siquiera tengo tiempo para mí? Y te entiendo, créeme que te entiendo, porque yo también he vivido esa carrera contra el reloj. Esa sensación de que el día nunca alcanza para todo lo que hay que hacer. Pero aquí está el secreto que quiero compartir contigo. El secreto que mi abuela me enseñó sin palabras, solo con su ejemplo. El orden no es algo que agregas a tu lista de pendientes. El orden es lo que hace que todo lo demás en esa lista sea más llevadero. Es la base sobre la cual construyes tu día. Cuando tu espacio está en caos, cada pequeña tarea se vuelve más difícil, más agotadora. Pero cuando tu espacio respira orden, tú también respiras mejor. Y de repente
ese tiempo que pensabas que no tenías, aparece como por arte de magia aparece. El primer hábito es tan simple que casi parece ridículo. Al levantarte, haz tu cama. No lo dejes para después, no lo pospongas. Apenas te levantas, antes de ir al baño, antes de mirar el teléfono, estira las sábanas, acomoda la almohada, alisa el edredón. Son 30 segundos, quizás un minuto si quieres hacerlo con cuidado, pero ese minuto marca la diferencia entre empezar el día desde el caos o empezar el día desde un acto de disciplina, de orden, de cuidado, porque hacer la cama no es solo hacer la cama, es decirle a tu mente, yo estoy al mando, yo decido cómo empieza mi día. Es una victoria pequeña, sí, pero es la primera victoria de la mañana y esa primera victoria te da impulso para las siguientes. En Japón se dice que la forma en que tratas tu futón, tu cama, refleja la forma en que te tratas a ti mismo. Si dejas las sábanas revueltas, arrugadas, sin cuidado, estás diciéndote a ti mismo que no importas, que no mereces ese pequeño acto de amor. Pero cuando dedicas aunque sea un minuto a dejar tu cama presentable, estás afirmando tu valor. Estás diciendo, yo merezco empezar el día en un espacio que refleja orden, que refleja respeto. El segundo hábito tiene que ver con los zapatos. Y sé que suena extraño, pero escúchame. En Japón, la entrada de la casa es sagrada. Es el umbral entre el mundo exterior con todo su ruido y su caos y el mundo interior, nuestro santuario. Por eso nos quitamos los zapatos al entrar. No queremos traer la suciedad del exterior a nuestro espacio de paz. Pero no basta con quitarse los zapatos. Hay que colocarlos en su lugar, alineados, ordenados, listos para cuando los necesites de nuevo. Este acto toma 10 segundos. 10 segundos que marcan una transición consciente. Estoy dejando afuera las preocupaciones del día, estoy entrando a mi refugio. Cuando llegas a casa y lanzas los zapatos por ahí sin cuidado, estás trayendo esa energía dispersa al interior. Estás diciendo, aquí tampoco hay orden, aquí tampoco hay paz. Pero cuando te tomas esos 10 segundos para alinear tus zapatos, estás creando un ritual. Estás marcando un límite claro. El caos se queda afuera. Aquí adentro hay calma. El tercer hábito es devolver cada cosa a su lugar inmediatamente después de usarla. Y esto, lo sé, suena agotador. Suena como si tuvieras que estar todo el tiempo pendiente, todo el tiempo ordenando. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando dejas que las cosas se acumulen, cuando dices ya lo guardo después, lo que estás haciendo es crear una deuda. Una deuda de tiempo, de energía, de esfuerzo. Y esa deuda crece, se acumula, hasta que un día miras alrededor y la tarea de ordenar se ha vuelto tan grande que te paraliza. Pero cuando tomas la decisión de que cada cosa vuelve a su lugar en el momento, esa deuda no existe. ¿Usaste un vaso? Lo enjuagas y lo guardas. ¿Te quitaste el abrigo? Lo cuelgas. ¿Leíste el libro? Lo regresas al estante. Cada uno de estos actos toma 5-10 segundos máximo, pero esos segundos te ahorran horas de caos posterior. Te ahorran esa sensación de agobio cuando miras tu casa y no sabes ni por dónde empezar. En Japón hay un dicho, el mejor momento para ordenar es ahora, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas motivado, ahora. Porque la hora es todo lo que tenemos. Y cuando vivimos el ahora con conciencia, cuando tratamos cada momento, cada acto, cada pequeña decisión con atención, estamos construyendo una vida diferente. Una vida donde el orden no es una tarea pendiente, sino un estado natural. El cuarto hábito es sobre la cocina, ese espacio que en muchas casas se convierte en el campo de batalla del desorden. Y entiendo por qué. La cocina es donde preparamos la comida, donde comemos, donde a veces trabajamos, donde los niños hacen la tarea, donde se acumula todo. Pero precisamente porque es un espacio tan central, tan vital, necesita orden. Y el hábito es simple. Nunca te vayas a dormir con platos sucios en el fregadero. Nunca. Sé que al final del día estás cansado. Sé que lo último que quieres es pararte a lavar platos. Pero escucha esto. Cuando te levantas en la mañana y lo primero que ves es una cocina sucia, estás empezando el día desde el atraso, desde la derrota. Estás empezando desde un espacio que te dice, mira todo lo que dejaste sin hacer. Pero cuando te levantas y tu cocina está limpia, esa superficie brillando, esos platos guardados,
Estás empezando desde un lugar de posibilidad, de apertura, de frescura. Lavar los platos de la noche te toma 5 minutos. 5 minutos que son una inversión en tu mañana, en tu paz mental, en tu capacidad de enfrentar el nuevo día con energía renovada. Y hay algo casi meditativo en lavar platos con atención, el agua corriendo, el movimiento de tus manos, la espuma, el brillo que va apareciendo. No lo hagas mientras ves el teléfono o piensas en todo lo que tienes que hacer mañana. Hazlo con presencia. Hazlo como un acto de cierre del día, como un ritual que te prepara para el descanso. El quinto hábito habla de las superficies, mesas, mostradores, escritorios. En Japón mantenemos las superficies vacías. Y cuando digo vacías, no me refiero a estériles, sin vida. Me refiero a libres de cosas innecesarias. Porque cada superficie de tu casa es como un lienzo en blanco. Cuando lo llenas de objetos al azar, de papeles, de cosas que no tienen lugar fijo, ese lienzo se vuelve confuso, abrumador. Pero cuando mantienes las superficies despejadas, permites que el espacio respire, permites que la energía fluya. Este hábito requiere que cada día, solo una vez, dediques 2 minutos a recoger lo que se acumuló en las superficies. Esa cuenta que llegó por correo, ese control remoto que quedó sobre la mesa, esos lápices, esos papeles. 2 minutos para que cada cosa regrese a su lugar. Y de nuevo, son solo 2 minutos. Pero esos 2 minutos evitan que las superficies se conviertan en vertederos de objetos sin hogar. Hay algo liberador en una mesa vacía, en un mostrador despejado. Es como si ese espacio te dijera: aquí puedes crear, aquí puedes trabajar, aquí puedes simplemente existir sin el ruido visual de 1000 cosas compitiendo por tu atención. Y cuando tu entorno está despejado, tu mente también se despeja. Encuentras claridad que antes no sabías que te hacía falta. El sexto hábito es el de la regla de 1 minuto. Si algo toma 1 minuto o menos, hazlo inmediatamente. No lo agregues a tu lista mental de pendientes. No digas, después lo hago. Porque esos después se acumulan. Y de repente tienes 20 cosas que toman 1 minuto y en tu cabeza sientes que tienes horas de trabajo atrasado. Pero si cada vez que algo aparece y toma menos de 1 minuto lo haces en el momento, nunca se acumula. Colgar las llaves en su gancho, 1 minuto. Poner la ropa sucia en el cesto, 1 minuto. Guardar los zapatos, 1 minuto. Botar el recibo que ya no necesitas, 1 minuto. Esta regla cambia todo. Porque la mayoría de las cosas que generan desorden en nuestras casas son precisamente esas pequeñas acciones que posponemos. Pensamos que no importan, que son insignificantes. Pero lo insignificante acumulado se vuelve significativo, se vuelve abrumador. Y la solución es tan simple: 1 minuto. Si toma 1 minuto, hazlo ahora. El séptimo hábito trata sobre la ropa. Ese enemigo silencioso del orden. ¿Cuántas veces has visto esa silla en tu cuarto que se ha convertido en el depósito de ropa que ya usaste pero que todavía no está sucia para lavar? O esa ropa limpia que sacaste del armario para probarte pero que al final no te pusiste y ahí quedó. La ropa tiene solo 2 estados. ¿Está limpia y guardada en el armario o está sucia y en el cesto de ropa para lavar? No hay término medio. No hay silla de ropa temporal. Porque esa silla temporal se convierte en una montaña permanente. El hábito es este: cuando te quites la ropa, toma una decisión inmediata. ¿Está sucia? Al cesto. ¿Está limpia? Al armario o perchero. No hay zona gris. No hay. Ya la guardo mañana. Son 30 segundos. 30 segundos que evitan que tu cuarto se convierta en un vestidor caótico. Y hay algo poderoso en entrar a tu habitación y ver tu espacio despejado, tu cama hecha, tu ropa en su lugar. Es como si ese espacio te dijera: aquí puedes descansar, aquí puedes recargar energías, no tienes que pensar en nada más. El octavo hábito es sobre el papel. Facturas, recibos, folletos, notas, cartas. El papel se reproduce como si tuviera vida propia. Y antes de que te des cuenta, tienes montones de papel por toda la casa y ni siquiera sabes qué hay en esos montones. El hábito japonés es simple.
Procesa el papel inmediatamente. Llega una carta, ábrela, léela, decide, se guarda porque es importante o se vota porque no lo es. No existe el lo veo después, porque después nunca llega y el papel se acumula. Dedica 1 minuto cada día a procesar el papel que entró a tu casa. 1 minuto. Y ten un lugar específico para los documentos importantes. Un archivero simple, una carpeta, una caja, pero un lugar, no papeles sueltos por aquí y por allá. Un solo lugar donde sabes que está todo lo que importa y todo lo demás fuera, sin piedad. Porque cada papel que guardas sin razón es espacio que estás quitando a tu paz mental. El 9º hábito habla de la basura y suena obvio, pero no lo es. ¿Cuántas veces dejamos que la basura se acumule más de lo necesario? Esa botella vacía sobre el mostrador, ese envoltorio en la mesa, esos papeles arrugados junto a la computadora. La regla es, si es basura, va al bote de basura inmediatamente, no mañana, no cuando pases por ahí, inmediatamente. Y cuando el bote de basura esté lleno, lo sacas. No esperas a que esté desbordando, lo sacas cuando está lleno. Este hábito parece insignificante, pero piensa en esto. Cada vez que ves basura en tu espacio, tu cerebro registra desorden, registra algo que está fuera de lugar. Y aunque no seas consciente de ello, eso te desgasta, te quita energía. Pero cuando tu espacio está libre de basura, cuando todo lo que ves tiene una razón de estar ahí, tu mente descansa, deja de procesar ruido visual, encuentra quietud. El 10º hábito es el de la rotación. En Japón tenemos el concepto de mottainai, que es la tristeza de desperdiciar algo que todavía tiene valor. Pero también sabemos que acumular cosas que ya no usamos es otra forma de desperdicio. Es desperdiciar espacio, desperdiciar energía, desperdiciar claridad mental. Por eso el hábito es revisar periódicamente tus cosas y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? ¿Todavía lo uso? ¿Todavía me trae alegría? ¿No necesitas hacer esto con toda tu casa de una vez? Elige un espacio pequeño, un cajón, una repisa y dedica 5 minutos a revisar. 5 minutos cada semana. En un mes habrás revisado 4 espacios. En 3 meses, 2 espacios. Y de repente tu casa está llena solo de cosas que tienen un propósito, que tienen un lugar, que tienen un significado. Y todo lo demás lo donas, lo regalas, lo dejas ir. Porque aferrarte a cosas que ya no necesitas es como aferrarte a versiones viejas de ti mismo. Es momento de soltar, es momento de hacer espacio para lo nuevo. El 11º hábito es sobre la limpieza como práctica diaria, no como evento ocasional. En Japón, limpiamos un poco cada día en lugar de acumular la suciedad para una gran limpieza semanal. 2 minutos para pasar un trapo por la mesa, 2 minutos para barrer la entrada, 2 minutos para limpiar el espejo del baño. Son pequeños actos que evitan que la suciedad se arraigue, que se vuelva difícil de quitar. Cuando limpias un poco cada día, la limpieza nunca se convierte en esa tarea monumental que te agota solo de pensar en ella. Se vuelve parte de tu ritmo, parte de tu rutina, como lavarte los dientes. No esperas a tener los dientes muy sucios para lavarlos. Lo haces cada día porque es parte de tu cuidado. Pues lo mismo con tu casa, es tu espacio. Merece ese cuidado diario. Y finalmente, el 12º hábito es el más importante de todos. Es el hábito de la gratitud hacia tu espacio. Cada día, antes de salir o antes de irte a dormir, toma 10 segundos para mirar alrededor y agradecer. Agradecer por ese techo que te protege, por esas paredes que guardan tus sueños, por ese espacio que es tuyo, que es tu refugio. Porque cuando agradeces tu espacio, naturalmente quieres cuidarlo, naturalmente quieres mantenerlo en orden. No por obligación, sino por amor. Mis abuelos en Japón siempre decían que la casa tiene espíritu, que la forma en que la tratamos afecta su energía y esa energía nos afecta a nosotros. Y aunque no seas de creer en estas cosas, hay una verdad profunda ahí, porque tu casa es el reflejo de tu mundo interior. Cuando está en caos, tú estás en caos. Cuando está en paz, tú encuentras paz. Ahora bien, sé que todo esto suena como mucho. 12 hábitos, 12 minutos.
Y tal vez estás pensando, no puedo cambiar todo de un día para otro. Y tienes razón, no puedes, ni debes intentarlo. Porque el cambio sostenible no viene de revoluciones drásticas, viene de pequeños pasos consistentes. Viene de elegir un hábito, solo uno, e incorporarlo a tu vida hasta que se vuelva natural, hasta que lo hagas sin pensar. Y después, cuando ese hábito ya sea parte de ti, agregas otro y después otro. Empieza por el que te parezca más fácil, tal vez es hacer la cama, tal vez es la regla de 1 minuto, tal vez es no irte a dormir con la cocina sucia. Elige uno, solo uno, y hazlo cada día durante 1 semana, y después otra semana, y otra, y de repente, sin que te des cuenta, ese hábito ya es tuyo. Ya no tienes que pensarlo, simplemente lo haces. Y ahí es cuando agregas el siguiente, porque verás, el orden no es un destino al que llegas. No es, ya terminé, ya ordené todo, ya nunca más tendré desorden. El orden es un camino, es una práctica diaria, es una forma de relacionarte con tu espacio, con tus cosas, contigo mismo. Es un acto de amor repetido una y otra vez hasta que se vuelve quien eres. Y quiero decirte algo más, algo que aprendí no de mis abuelos, sino de mi propia experiencia viviendo en países donde el ritmo es frenético, donde siempre hay algo más que hacer, donde nunca parece haber suficiente tiempo. Aprendí que el orden no es lujo, no es algo que haces cuando tienes tiempo extra. El orden es supervivencia. Es la diferencia entre vivir reactivamente, apagando incendios, sintiendo que la vida te lleva, o vivir intencionalmente, creando espacios de calma en medio del caos exterior. Cuando tu casa está en orden, tú tienes más espacio mental para lo que realmente importa, para tu familia, para tus proyectos, para tus sueños, para ese libro que quieres leer, esa conversación que quieres tener, esa idea que quieres desarrollar. Porque el desorden no solo ocupa espacio físico, ocupa espacio mental. Te roba energía que podrías estar usando para crear, para crecer, para vivir. Y tal vez ahora me digas, pero Yokoi, mi casa nunca va a ser como esas casas japonesas que se ven en las fotos, tan minimalistas, tan perfectas, tan zen. Y yo te digo, no tiene que serlo. Esto no se trata de que tu casa se vea como una postal de Kioto. Se trata de que tu casa sea funcional para ti, de que sea un espacio donde puedas respirar, donde puedas pensar, donde puedas ser. El minimalismo japonés que tanto se romantiza en Occidente no es una estética, es una consecuencia. Es lo que pasa cuando eliminas todo lo que no necesitas y te quedas solo con lo esencial. Pero lo esencial es diferente para cada persona. Para mi abuela lo esencial incluía sus libros de caligrafía, sus pinceles, su pequeño altar. Para ti, tal vez incluya tus plantas, tus fotos, tus instrumentos musicales. No se trata de tener lo menos posible. Se trata de tener solo lo que tiene propósito, lo que tiene significado, lo que te suma. Y cuando tienes solo eso, cuidarlo se vuelve natural. Mantenerlo en orden se vuelve natural. Porque cada cosa en tu casa es algo que elegiste tener ahí. No es ruido, no es relleno. Es algo que amas, algo que usas, algo que vale la pena cuidar. Hay una historia que mi abuela me contó cuando era niño y que nunca olvidé. Había un maestro de té que vivía en una casa muy simple. Un día uno de sus estudiantes vino a visitarlo y se sorprendió al ver que la casa estaba casi vacía. Solo había lo esencial: un tatami, una mesa baja, algunos cojines, el set para la ceremonia del té. Y el estudiante preguntó: «Maestro, ¿por qué vive con tan poco? ¿No le hace falta nada más?». Y el maestro sonrió y respondió: «Tengo exactamente lo que necesito. Nada me falta porque nada me sobra». Cada objeto en esta casa tiene un propósito. Y porque son pocos, puedo cuidar cada uno con atención. Puedo darle a cada uno el respeto que merece. Si tuviera más, mi atención se dispersaría. Y una vida dispersa es una vida perdida. Esa historia me marcó porque entendí que el orden no se trata de restricción, se trata de liberación. Cuando tienes menos cosas que cuidar, tienes más tiempo para vivir. Cuando tu espacio está libre de desorden, tu mente está libre para soñar. Y eso es invaluable. Ahora,
quiero que hagamos un ejercicio juntos. Ahora mismo, mientras me escuchas, mira alrededor, mira tu espacio y quiero que notes, sin juicio, sin culpa, solo con curiosidad, cómo te hace sentir. ¿Te da paz? ¿Te agobia? ¿Te inspira? ¿Te cansa solo de verlo? No hay respuesta correcta, solo hay tu verdad. Y después de notar cómo te hace sentir, quiero que imagines cómo te gustaría que se sintiera. Cierra los ojos por un momento. Imagina que entras a tu casa y todo está en su lugar. Las superficies están despejadas, el aire se siente fresco, hay espacio para respirar. ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo, en tu pecho, en tus hombros? ¿Sientes como si pudieras respirar más profundo? ¿Como si un peso se hubiera ido? Esa sensación que acabas de imaginar, esa es posible. No es fantasía, es completamente alcanzable. Y no requiere que te conviertas en otra persona. No requiere que cambies toda tu vida de la noche a la mañana. Solo requiere que empieces, que elijas un hábito, que lo practiques, que seas paciente contigo mismo, que entiendas que cada pequeño acto de orden es un acto de amor propio. Y sé que habrá días en que no tendrás ganas, días en que llegarás tan cansado que lo único que querrás es tirarte en el sofá y olvidarte de todo. Y está bien tener esos días. Pero incluso en esos días, aunque sea un hábito, aunque sea hacer la cama, aunque sea alinear los zapatos, aunque sea lavar tu taza del café, un acto, un pequeño acto que le diga a tu cerebro, todavía estoy aquí, todavía estoy al mando, todavía me importo, porque eso es lo que realmente significan estos 12 hábitos. No son reglas, no son obligaciones, son recordatorios, recordatorios de que mereces vivir en un espacio que te haga bien, recordatorios de que tienes el poder de crear ese espacio, recordatorios de que el cambio no tiene que ser enorme para ser significativo. Piensa en esto, 12 minutos al día, 72 minutos a la semana, menos de 5 horas al mes. Eso es todo lo que necesitas para transformar por completo la energía de tu hogar. 5 horas al mes repartidas en pequeños momentos diarios. Y a cambio, recibes paz, recibes claridad, recibes un refugio real. La mayoría de la gente pasa más tiempo viendo redes sociales en un día que esos 12 minutos. Pasa más tiempo quejándose del desorden que el tiempo que tomaría ordenar. Y no digo esto para juzgar, lo digo porque yo también he estado ahí. He estado en el sofá, desplazándome sin rumbo por el teléfono mientras mi casa gritaba por atención y sé lo fácil que es caer en ese patrón. Pero también sé lo liberador que es romperlo. El día que decidí implementar estos hábitos en mi vida no esperaba mucho. Pensé, bueno, al menos la casa estará más ordenada. Pero lo que descubrí fue mucho más profundo. Descubrí que cuando mi espacio estaba en orden, mis pensamientos se aclaraban, las decisiones que antes me parecían difíciles se volvían más simples, los problemas que me abrumaban se volvían más manejables. No porque hubieran cambiado los problemas, sino porque yo había cambiado. Había creado un espacio interno de calma desde el cual podía enfrentar lo externo. Y eso es lo que quiero para ti. No quiero que veas estos hábitos como tareas. Quiero que los veas como herramientas. Herramientas para construir la vida que deseas. Porque la vida que deseas empieza en el espacio que habitas. Si quieres paz, crea un espacio de paz. Si quieres claridad, crea un espacio de claridad. Si quieres energía, crea un espacio que te dé energía en lugar de quitártela. Y aquí está la parte hermosa. No tienes que esperar a tener la casa perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta para empezar. Empiezas donde estás, con lo que tienes, con quién eres ahora, y desde ahí vas construyendo un hábito a la vez, un día a la vez, un minuto a la vez. Hay un proverbio japonés que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues un hogar ordenado comienza con una sola acción, con hacer tu cama esta mañana, con alinear tus zapatos esta noche, con lavar ese plato ahora mismo, no mañana, no cuando tengas más tiempo, ahora. Porque ahora es todo lo que tenemos. Y si seguimos posponiendo para cuando tengamos más tiempo, más energía, más motivación, ese momento nunca va a llegar. La motivación no es lo que crea el hábito. El hábito es lo que crea la motivación. Primero actúas, aunque no tengas ganas. Y después de actuar,
de ver el resultado, de sentir el cambio, ahí viene la motivación. Ahí vienen las ganas de seguir. Y hay personas que han pasado 10 años sentadas frente a un terapeuta, 10 años buscando respuestas en libros de autoayuda, 10 años repitiendo afirmaciones frente al espejo cada mañana y siguen sintiéndose exactamente igual que el primer día. No porque la terapia no sirva, no porque los libros estén equivocados, sino porque a veces lo que necesitas no es que alguien te explique lo que sientes, sino que alguien te enseñe cómo vivir con lo que sientes. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. No eran filósofos de salón, no eran pensadores que escribían desde la comodidad de un palacio, eran hombres que perdieron todo, que enfrentaron la muerte, que fueron exiliados, esclavizados, traicionados, y aún así encontraron una paz que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar. Hoy quiero compartir contigo 10 hábitos que ellos practicaban todos los días, 10 hábitos que si los adoptas con honestidad, con disciplina, con el corazón abierto, pueden transformar tu vida de una manera que ninguna pastilla, ningún consejo superficial, ninguna frase motivacional de redes sociales jamás podrá lograr. Y lo más importante, no necesitas dinero para esto, no necesitas un título universitario, no necesitas permiso de nadie, solo necesitas la voluntad de mirar tu vida de frente y decir, estoy listo para cambiar. El primer hábito es quizás el más difícil de todos y por eso es el primero. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control. Suena complicado, pero en realidad es la cosa más simple y más liberadora que jamás escucharás. Significa esto: hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Y tu sufrimiento, la mayor parte de tu sufrimiento, viene de confundir las dos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir preocupándote por lo que alguien piensa de ti? ¿Cuántas horas has perdido tratando de controlar una situación que nunca estuvo en tus manos? ¿Cuánta energía has gastado intentando cambiar a una persona que no quiere cambiar? Epicteto, un hombre que nació esclavo, que vivió encadenado, que no tenía control sobre absolutamente nada externo en su vida, fue quien mejor entendió esta verdad. Él decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Y eso no es una frase bonita para poner en una taza de café. Eso es una revolución interna. Porque cuando de verdad entiendes que no puedes controlar el clima, ni el tráfico, ni las decisiones de tu jefe, ni los sentimientos de otra persona, ni la economía, ni la política, ni siquiera tu propia salud en muchos casos, algo increíble sucede. Dejas de pelear contra el mundo. Y cuando dejas de pelear contra el mundo, toda esa energía que gastabas en resistir, en quejarte, en frustrarte, de repente queda libre. Y puedes usarla para lo único que realmente importa, tu respuesta. ¿Cómo respondes a lo que te pasa? Eso sí depende de ti, siempre depende de ti. Aunque te quiten todo, aunque te encierren, aunque te traicionen, tu respuesta es tuya. Y en esa respuesta está tu libertad. Yo conocí a un hombre en Colombia que perdió su negocio, su casa, su matrimonio, todo en el mismo año, y cuando lo vi, esperaba encontrar a alguien destruido. Pero me miró con una calma que me desarmó por completo y me dijo, perdí todo lo que tenía, pero descubrí algo que nunca tuve, paz, porque dejé de aferrarme a lo que no podía controlar. Ese hombre, sin saberlo, estaba practicando el estoicismo más puro. No estaba resignado. No estaba derrotado, estaba libre, libre de una manera que muchos millonarios, muchos famosos, muchos poderosos jamás conocerán. Así que el primer hábito es este. Cada mañana, antes de levantarte, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, pregúntate, ¿qué de todo esto depende realmente de mí? Y enfoca ahí toda tu atención. Todo lo demás, suéltalo. No con indiferencia, no con frialdad, sino con la sabiduría de quien sabe que agarrarse al viento solo te deja las manos vacías y el corazón agotado. El segundo hábito es algo que los estoicos practicaban con una disciplina casi sagrada y es la meditación matutina. Pero no la meditación que te imaginas. No estoy hablando de sentarte en posición de loto, cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada.
Eso puede ser útil, pero no es de lo que hablo. Los estoicos, particularmente Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo en su época, se sentaba cada mañana antes de que amaneciera y se preparaba mentalmente para el día. Escribía en su diario, no para publicarlo, no para que alguien lo leyera, sino para hablar consigo mismo, para recordarse quién quería ser, para anticipar las dificultades que vendría a enfrentar. Él escribía cosas como, hoy me encontraré con personas ingratas, violentas, envidiosas, pero no me sorprenderé, porque sé que el mundo está lleno de personas así, y yo no vine a este mundo a ser como ellos, vine a ser mejor. Imagínate el poder de eso. Imagínate levantarte cada mañana y en lugar de ser sorprendido por los problemas del día, ya haberlos anticipado, en lugar de reaccionar emocionalmente a cada insulto, a cada obstáculo, a cada decepción, ya haber decidido de antemano cómo vas a responder. Eso no es pesimismo, eso es preparación. Es como un boxeador que antes de subir al ring ya visualizó cada golpe, cada movimiento, cada posible derrota, no para derrotarse antes de tiempo, sino para que nada lo tome desprevenido. La mayoría de las personas viven su vida como si fueran de papel en medio de una tormenta. Cada viento las mueve, cada gota las empapa, cada trueno las asusta. Pero el estoico es como una roca en medio de esa misma tormenta. No porque no siente, no porque no le duela, sino porque se preparó. Así que te propongo esto. Mañana, cuando suene tu alarma, no agarres tu teléfono, no revises tus mensajes, no mires las noticias. Siéntate un momento en silencio, 5 minutos, nada más. Y piensa qué es lo más difícil que podría pasar hoy. ¿Cómo quiero responder si eso pasa? ¿Quién quiero ser hoy sin importar lo que el mundo me ponga enfrente? Si haces esto durante 30 días, y te lo digo con toda la convicción de mi corazón, vas a notar un cambio tan profundo que te va a asustar. Porque de repente, las cosas que antes te desarmaban ya no te tocan. Las personas que antes te sacaban de quicio ya no tienen ese poder. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir que tienes el timón de tu propia vida. El tercer hábito es quizás el más contracultural de todos, especialmente en esta época de redes sociales, de comparación constante, de querer aparentar una vida perfecta. Los estoicos lo llamaban amor fati, que en latín significa amor al destino, pero yo lo traduciría de una manera más simple: enamorarte de tu vida tal como es, no como quisieras que fuera, no como la ves en las fotos de otros, no como te prometieron que sería, sino tal como es, con sus grietas, con sus dolores, con sus fracasos, con sus momentos de vergüenza, con todo. Y sé que esto suena casi imposible. ¿Cómo voy a amar la enfermedad de mi madre? ¿Cómo voy a amar el abandono de mi padre? ¿Cómo voy a amar la pobreza que viví de niño? ¿Cómo voy a amar ese fracaso que todavía me quita el sueño? Pero los estoicos no decían que tenías que disfrutar el dolor. Decían algo mucho más profundo. Decían que cada cosa que te ha pasado, absolutamente cada cosa, te ha traído hasta aquí. Y aquí es el único lugar desde donde puedes construir algo nuevo. Nietzsche, que admiraba profundamente a los estoicos, lo expresó de una manera magistral. Dijo, mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que no se quiera tener nada de otra manera, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Yo viví años de mi vida rechazando mi historia. Me avergonzaba de dónde venía, de las cosas que me habían pasado, de las decisiones que había tomado. Y esa vergüenza era como una cadena invisible que me mantenía atado al pasado. Pero el día que acepté todo, absolutamente todo, el día que miré mi historia de frente y dije, esto es lo que me hizo quien soy, ese día empecé a vivir de verdad. No porque el dolor desapareció, no porque de repente todo tenía sentido, sino porque dejé de pelear contra lo que ya fue, y toda esa energía que usaba para rechazar mi pasado, la redirigí hacia construir mi futuro. El hábito práctico es este. Esta noche, antes de dormir, piensa en la cosa más dolorosa que te ha pasado en la vida, no para revivirla, no para hundirte en ella, sino para decirle desde lo más profundo de tu ser, gracias. Porque sin eso, yo no sería quien soy hoy. Y quien soy hoy es alguien que está eligiendo crecer. El cuarto hábito
Es uno que Séneca, tal vez el estoico más elocuente de todos, practicaba con una constancia admirable. Él lo llamaba la pobreza practicada. Y antes de que pienses que te estoy diciendo que debes renunciar a todo y vivir como un monje, déjame explicarte. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma. Tenía palacios, sirvientes, joyas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero periódicamente, por decisión propia, dejaba todo eso y vivía como si fuera pobre. Comía pan duro, dormía en el suelo, usaba ropa vieja. Y lo hacía por una razón muy específica, para recordarse que podía perder todo y seguir estando bien. Porque el mayor miedo de la mayoría de las personas no es perder cosas materiales, es perder la comodidad, es perder la seguridad, es enfrentarse a la incertidumbre y no saber si van a poder sobrevivir. Pero cuando te expones voluntariamente a la incomodidad, cuando eliges pasar frío, pasar hambre, pasar cansancio, no por obligación, sino por elección, algo se rompe dentro de ti. Se rompe esa dependencia emocional que tienes hacia las cosas materiales. Y descubres que tu felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Yo recuerdo una vez que hice un experimento. Viajé a un pueblo pequeño con solo una mochila, sin teléfono, sin dinero extra, solo lo básico. Y los primeros días fueron horribles. Me sentía ansioso, incómodo, vulnerable. Pero al tercer día, algo cambió. Empecé a notar cosas que nunca notaba. El color del cielo al atardecer, el sonido del viento entre los árboles, la amabilidad de un desconocido que me compartió su comida sin pedirme nada a cambio. Y me di cuenta de que había estado tan ocupado acumulando cosas que había olvidado lo que se sentía simplemente estar vivo. El hábito práctico es este. Una vez al mes, elige un día para vivir con lo mínimo. No uses tu carro. Come algo simple. Apaga tu teléfono por unas horas. No para sufrir, sino para recordarte que eres más fuerte de lo que crees, que puedes con más de lo que piensas, que la comodidad es agradable pero no es necesaria para tu paz interior. Los estoicos sabían que la riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo poco que necesitas. El quinto hábito es uno que me transformó la vida de una manera que todavía me cuesta explicar con palabras. Los estoicos lo llamaban memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Y sé que suena sombrío, sé que suena morboso, sé que en nuestra cultura tratamos de evitar cualquier pensamiento sobre la muerte como si fuera una maldición. Pero los estoicos entendían algo que la mayoría de nosotros nos negamos a aceptar, que la conciencia de la muerte es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Porque cuando recuerdas que vas a morir, cada discusión absurda pierde su importancia. Cada rencor se vuelve ridículo. Cada excusa para no vivir plenamente se desmorona. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la brevedad de la vida. Él, que era el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, se recordaba cada día que un día dejaría de existir. Y en lugar de deprimirlo, eso lo liberaba. Lo hacía más compasivo, lo hacía más generoso, lo hacía más presente. Porque cuando sabes que cada momento puede ser el último, dejas de desperdiciar tu tiempo en cosas que no importan. Dejas de posponer las conversaciones importantes. Dejas de guardar para mañana el abrazo que puedes dar hoy. Yo perdí a alguien muy cercano hace unos años y en los días después de su partida tuve una claridad que nunca antes había tenido. Vi mi vida con una nitidez brutal. Vi todas las horas que había desperdiciado preocupándome por tonterías. Vi todas las veces que había elegido el orgullo sobre el amor. Vi todas las oportunidades de conexión que había dejado pasar por estar demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado distraído. Y en ese dolor, en medio de esa pérdida, hice una promesa que cambió todo. Prometí que cada día iba a vivir como si alguien a quien amo pudiera no estar mañana. No con miedo, no con ansiedad, sino con una urgencia sagrada de estar presente, de amar de verdad, de decir las palabras que importan mientras todavía puedo pronunciarlas. Desde ese día, abrazo más fuerte, escucho con más atención, perdono más rápido, no porque sea perfecto,
sino porque sé que el tiempo no espera a que estemos listos. El tiempo simplemente avanza, con o sin nosotros. Y cada segundo que usamos en rencor, en orgullo, en distracción, es un segundo que no vuelve. Los estoicos no le tenían miedo a la muerte, le tenían miedo a no vivir, a llegar al final y darse cuenta de que estuvieron dormidos toda la vida, que dejaron pasar las oportunidades de amar, de crear, de servir, de ser auténticos, por estar demasiado ocupados en cosas que al final no importaban nada. El hábito práctico es este. Cada noche, antes de cerrar los ojos, imagina por un instante que mañana no llega. No para asustarte, sino para preguntarte, ¿viví hoy de una manera que me haga sentir en paz? ¿Dije lo que tenía que decir? ¿Amé como tenía que amar? Si la respuesta es no, mañana tienes otra oportunidad. Pero recuerda, esa oportunidad no es infinita. El sexto hábito es algo que Epicteto enseñaba con una pasión que atravesaba siglos, y es el hábito de dominar tu diálogo interno. Porque los estoicos entendían algo fundamental, que la batalla más importante de tu vida no se libra afuera. No se libra en el trabajo, ni en la relación, ni en la sociedad. Se libra dentro de tu cabeza. En esa voz que te habla todo el día, esa voz que te dice que no eres suficiente, que nunca lo vas a lograr, que los demás son mejores que tú, que es demasiado tarde para cambiar. Esa voz no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a hablar así porque en algún momento de tu vida alguien le enseñó esas palabras. Tal vez fue un padre que nunca te dijo que estaba orgulloso de ti. Tal vez fue un maestro que te ridiculizó frente a toda la clase. Tal vez fue una pareja que te hizo sentir que no valías nada. Pero aquí está la verdad que los estoicos descubrieron, tú puedes reentrenar esa voz, no de la noche a la mañana, no con una frase mágica, sino con práctica diaria, constante, disciplinada. Cada vez que esa voz te diga no puedes, tú respondes voy a intentarlo. Cada vez que te diga es demasiado tarde, tú respondes todavía estoy aquí. Cada vez que te diga nadie te quiere, tú respondes yo me quiero. Y al principio va a sentirse falso, va a sentirse incómodo, va a sentirse ridículo. Pero con el tiempo, con la repetición, con la constancia, esa nueva voz se va haciendo más fuerte. Y la vieja voz, esa que te ha mantenido atado al miedo, al dolor, a la inseguridad, se va debilitando hasta convertirse en un susurro que apenas puedes escuchar. Marco Aurelio escribió algo que me marcó para siempre. Dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la calidad de tu casa, no de la calidad de tu ropa, no de la calidad de tu carro, de tus pensamientos. Porque puedes tener todo lo exterior y sentirte miserable, o puedes no tener nada y sentirte completo. La diferencia está en lo que te dices a ti mismo cada día. El hábito práctico es este. Hoy, solo por hoy, observa lo que te dices. No lo juzgues, solo obsérvalo. Y cada vez que te sorprendas hablándote con crueldad, para, respira y elige una palabra más amable. No se trata de mentirte, se trata de dejar de maltratarte. El séptimo hábito es uno que pocas personas están dispuestas a practicar y por eso es tan poderoso. Los estoicos le daban un valor inmenso a la gratitud, pero no a la gratitud superficial de dar gracias cuando todo va bien. Cualquiera puede ser agradecido cuando tiene salud, dinero y amor. La gratitud estoica es otra cosa. Es la capacidad de encontrar algo por lo cual dar gracias en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio del dolor más profundo. Séneca, cuando fue exiliado a la isla de Córcega, cuando le quitaron todo, cuando estaba solo, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía, no se hundió en la autocompasión. Escribió una carta a su madre, que es una de las piezas más hermosas de la literatura antigua. Y en esa carta, en lugar de quejarse, agradeció. Agradeció el tiempo que tuvo, agradeció las lecciones que estaba aprendiendo, agradeció la oportunidad de demostrar quién era realmente cuando todo lo superficial había sido despojado. Eso no es locura, eso es fortaleza del nivel más alto, porque agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando todo se derrumba, eso requiere un alma que ha sido forjada en el fuego. Yo tuve un momento así en mi vida
un momento en el que sentía que no tenía nada por lo cual dar gracias. Había perdido algo muy importante para mí y el dolor era tan grande que sentía que me ahogaba. Pero una noche, sentado en la oscuridad, recordé algo que había leído de los estoicos. Recordé que la gratitud no es una emoción que sientes, es una decisión que tomas. Y esa noche, con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, empecé a enumerar las cosas por las que podía dar gracias. Que estaba vivo, que tenía salud, que alguien en algún lugar del mundo me quería, que mañana era un nuevo día. Y algo se movió dentro de mí. No fue una cura mágica. El dolor no desapareció, pero dejó de ser lo único que podía sentir. Al lado del dolor apareció algo más, la esperanza. El hábito práctico es este. Cada mañana escribe 3 cosas por las que estás agradecido, pero con una condición. No pueden ser las mismas de ayer. Esto te obliga a buscar, a observar, a descubrir cosas buenas que siempre estuvieron ahí, pero que tu dolor no te dejaba ver. El octavo hábito es uno que los estoicos consideraban absolutamente esencial, y es el hábito de elegir tus batallas. Porque en esta vida, amigo mío, no puedes pelear contra todo. No puedes indignarte por cada injusticia, discutir con cada persona que opina diferente, corregir cada error que ves a tu alrededor. Si intentas hacer eso, vas a terminar agotado, amargado y solo. Los estoicos tenían una regla muy clara. Solo vale la pena pelear por aquello que puedes cambiar y que se alinea con tu virtud. Todo lo demás es ruido. Y en la época en que vivimos, donde las redes sociales nos bombardean con razones para indignarnos cada 5 minutos, este hábito es más necesario que nunca. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio entero, que tenía guerras en sus fronteras, plagas en sus ciudades, conspiraciones en su corte, sabía que no podía atender todo al mismo tiempo. Así que elegía, priorizaba, se enfocaba en lo que realmente importaba y dejaba ir lo que no podía resolver. Y esa capacidad de elegir, de decir esto sí y esto no, es una de las formas más elevadas de sabiduría. Porque cada vez que dices sí a algo que no importa, estás diciendo no a algo que sí importa. Cada hora que pasas discutiendo en internet con un desconocido es una hora que no pasas con tu hijo. Cada día que pasas preocupándote por lo que dijo alguien de ti es un día que no pasas construyendo tu sueño. Yo aprendí esto de la manera más dura. Hubo un tiempo en mi vida en que peleaba contra todo, contra cada comentario negativo, contra cada crítica injusta, contra cada obstáculo que aparecía en mi camino, y estaba exhausto. Vivía en un estado de guerra permanente con el mundo. Hasta que un día un hombre sabio me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Me dijo, no tienes que ganar todas las batallas, solo tienes que ganar las que importan. Y a veces la forma de ganar es simplemente no pelear. El hábito práctico es este. Cuando algo te moleste, antes de reaccionar, pregúntate 3 cosas. ¿Esto importará en 5 años? ¿Tengo control sobre esto? ¿Responderme acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, respira hondo y sigue caminando. Tu paz vale más que tener la razón. El 9º hábito es uno que suena simple, pero que tiene un poder transformador que la ciencia moderna apenas está empezando a confirmar. Los estoicos creían profundamente en el poder del servicio a los demás, no como un acto de caridad condescendiente, no como una forma de sentirse superior, sino como la expresión más pura de lo que significa ser humano. Marco Aurelio escribió que nacimos para cooperar, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes superiores e inferiores. Que actuar en contra de los demás es actuar contra la naturaleza. Y eso, en una época tan individualista como la nuestra, suena casi revolucionario. Vivimos en una cultura que nos dice que el éxito es personal, que lo importante es cuidarte a ti mismo, que primero estás tú. Y hay algo de verdad en eso, claro. No puedes dar lo que no tienes. No puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti. Pero los estoicos entendían algo que se nos ha olvidado, que cuando ayudas a otro, no solo lo ayudas a él, te ayudas a ti mismo. Porque el servicio te saca de tu propia cabeza,
Te saca de ese ciclo interminable de pensamientos sobre tus problemas, tus miedos, tus inseguridades, te conecta con algo más grande que tú, te recuerda que no estás solo en este mundo y que tu vida tiene un propósito que va más allá de tu propia supervivencia. Yo descubrí esto en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Estaba tan hundido en mi propio dolor que no podía ver nada más. Pero alguien me invitó a ayudar en un comedor comunitario. Y fui, no porque quisiera ayudar, sino porque ya no sabía qué más hacer con mi sufrimiento. Y algo increíble pasó. Al servir un plato de comida a alguien que tenía aún menos que yo, al ver la gratitud en los ojos de una persona que el mundo había olvidado, algo se movió en mi interior. Mi dolor no desapareció, pero dejó de ser el centro de mi universo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía sentido. No un sentido grande y filosófico, un sentido simple, humano, real. El hábito práctico es este. Cada semana haz algo por alguien sin esperar nada a cambio. No tiene que ser algo grande. Puede ser una llamada a alguien que sabes que está solo. Puede ser comprarle un café a un desconocido. Puede ser simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Esos pequeños actos que el mundo considera insignificantes son los que construyen una vida con significado. Y llegamos al 10º hábito, el último, y quizás el más importante de todos. Los estoicos creían con una convicción inquebrantable en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ellos lo llamaban vivir según tu naturaleza, vivir según la virtud. Pero yo lo voy a decir de una manera más directa. Deja de traicionarte a ti mismo, porque eso es lo que hacemos la mayoría. Sabemos lo que es correcto y hacemos lo contrario. Sabemos que deberíamos ser honestos y mentimos por comodidad. Sabemos que deberíamos ser valientes y nos quedamos callados por miedo. Sabemos que deberíamos buscar nuestro sueño y lo posponemos por seguridad. Y cada vez que hacemos eso, cada vez que actuamos en contra de lo que sabemos que es verdad, algo muere dentro de nosotros. No de golpe, despacio, como una llama que se va apagando poco a poco hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Epicteto lo dijo con una claridad devastadora. Primero dite a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer, no al revés. No hagas lo fácil y después trates de convencerte de que eso era lo correcto. Primero decide quién eres y después actúa en consecuencia, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero te diga que estás equivocado. Porque al final del camino, la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú mismo. Y no hay peor condena que vivir con alguien en quien no confías. Yo pasé años viviendo una vida que no era mía, haciendo cosas que no quería hacer, diciendo cosas que no sentía, sonriendo cuando por dentro estaba gritando. Y esa incoherencia me estaba destruyendo, no por fuera. Por fuera todo se veía perfecto, pero por dentro estaba vacío. Hasta que un día decidí que prefería la incomodidad de ser auténtico al confort de ser falso. Y ese día, ese momento exacto, fue el verdadero inicio de mi vida. No fue fácil. Perdí personas, perdí oportunidades, perdí la imagen que muchos tenían de mí, pero gané algo que vale más que todo eso junto. El respeto de mirarme al espejo y poder decir con honestidad, esto soy yo, sin máscaras, sin actuaciones, sin la necesidad desesperada de que el mundo me aplauda. El hábito práctico es este. Hoy, solo por hoy, haz una cosa que esté alineada con quien realmente eres. Una sola. Puede ser decir la verdad cuando es más fácil mentir. Puede ser tomar una decisión que te asusta pero que sabes que es correcta. Puede ser simplemente dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás. Ese pequeño acto de coherencia es como una semilla. No parece gran cosa cuando la siembras, pero con el tiempo, con agua, con sol, con paciencia, se convierte en un árbol tan fuerte que ninguna tormenta puede derribar. Y ahora, después de recorrer estos 10 hábitos juntos, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No como un conferenciante, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como un ser humano que ha caminado por lugares oscuros
y que encontró en estas enseñanzas milenarias una luz que ninguna terapia, ningún medicamento, ningún éxito material había podido encender. Los estoicos no eran superhombres. Eran personas como tú y como yo. Personas que sentían miedo, que sentían dolor, que sentían confusión, pero que eligieron día tras día, momento tras momento, responder a la vida con coraje, con sabiduría, con compasión. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, los hizo libres de una manera que trasciende el tiempo, las culturas, las circunstancias. Tú puedes hacer lo mismo, no mañana, hoy, ahora. No necesitas 10 años de terapia para empezar. No necesitas entender toda la filosofía estoica para dar el primer paso. Solo necesitas elegir un hábito, uno solo, el que más